Bien, queridos hermanos, hoy día seguimos en esta hermosa serie basada en la carta a los Gálatas que escribió Pablo, que se llama Libres, ¿no? Y hoy día vamos a hablar de las relaciones marcadas por el Evangelio. Espero que todos tengan su díptico, su hojita. Ya a esta altura del partido, yo espero que ustedes tengan claro más o menos de qué se trata la carta a los Gálatas. No voy a hacer un test ni nada por el estilo, pero sí comentarles que uno de los puntos claves en esta carta es esta disensión, ¿no? Esta discordia entre los cristianos que venían desde el trasfondo judío, que querían poner ciertas reglas extra a los del otro grupo, los gentiles, que no venían del trasfondo judío, entonces había muchas cosas que ellos no habían, entre comillas, cumplido. Entonces está esta disensión, ¿no? Bueno, ¿quién tiene la razón? ¿Dónde vamos a poner más fuerza? Y Pablo lo que está diciendo a la gente es, ustedes son libres. Libres, ¿por qué? No porque ustedes sean buenos, no porque sean bonitos, sino que libres porque Jesús al morir en la cruz nos hizo libres. ¿Ah? Entonces, cuando hablamos de nuestro trasfondo, nuestro caminar en el cristianismo, podemos quedarnos con eso como importante en nuestra fe. Y yo pensaba, ¿no? Estaba pensando, bueno, ¿qué cosas a veces nos separan? Y entonces quiero hacer justamente un paréntesis en este concepto, ¿no? Con respecto a las versiones de la Biblia. Y fíjense, en el último tiempo me han llegado varios o preguntas por WhatsApp, o comentarios en Facebook, o directamente cara a cara, distintas personas que se han acercado a hablar conmigo, por el tema de las versiones de la Biblia. Y de hecho, si ustedes ven su díptico, yo hoy día puse 2 versiones ahí, pero como además estamos en el mes de la Biblia, es que quiero hacer este breve paréntesis, porque se ha acercado gente y me ha dicho, Carmen, resulta de que ustedes están usando la versión NBI, Nueva Versión Internacional, o la traducción lenguaje actual, y esas Biblias son medias extrañas, ¿no? Han sacado tantas palabras, han sacado versículos de esas Biblias, y entonces, ¿cómo podemos confiar en ellas? Y me ha parecido interesante referirme a esto porque hay muchas personas hablando al respecto. Y quiero hacerles un comentario, primero desde mi vivencia personal, pero también acerca de lo que sabemos sobre estas versiones. Primero, quizás alguno de ustedes siente y cree fervientemente que la versión dada por Dios es la Reina Valera 60. Espero que nadie me diga amén. Gracias, muy bien. Ok. Y fíjense, sucede esto, ¿no? Cuando tú has crecido toda tu vida en la iglesia, cuando tú has tenido que memorizar versículos desde pequeño, hay algo, ¿no? Como que te atrae a la versión 60. Y cuando uno escucha unas nuevas versiones, como que lo siente raro, ¿no? Así como que parece que no fuera palabra del Señor. Bueno, yo les cuento, yo crecí en una iglesia aún más fundamentalista. ¿Reina Valera 60? No. Reina Valera 1909. Tomen esas, ¿no? 1909. ¿Usted sabía que antes de la 60 había otra? ¿Tá? La 1909. Y fíjense que a mí había gente que me enseñaba que la Reina Valera 60 era del diablo, porque habían quitado muchas palabras. La palabra sangre no estaba, la palabra aquí y allá. Entonces teníamos que mirar con desconfianza la versión Reina Valera 60. Entonces yo, pequeña, jovencita, yo decía, sí, la versión Reina Valera 1909, esa es la verdadera. Supieran todo lo que hice con respecto a esa creencia. En algún momento se los contaré, no es el meollo aquí de esta prédica. Y entonces de pronto me encuentro en mi caminar cristiano con la Nueva Versión Internacional y con otras versiones.
Entonces yo, como a veces soy muy matea, yo me leí toda la Biblia en versión 1909, me leí toda la Biblia en Nueva Versión Internacional y me estoy leyendo toda la Biblia en traducción lenguaje actual. Y fíjense, creo que hay gente mucho más erudita que podría dar más antecedentes. Creo que ninguna tranza con el Evangelio. Que en todas las verdades básicas, las verdades potentes y poderosas acerca de Dios y de su Hijo están presentes. ¿Saben lo que pasó? Es que hasta la versión del 60 habían algunos manuscritos que existían. Pero después del año 60 se han encontrado más manuscritos. Y entonces las personas han tratado de hacer traducciones que sean más cercanas a cómo hablamos hoy en día. Entonces a mí me pasaba, hace muchos años atrás, que cuando a mí me tocaba predicar con la Reina Valera 1909, lo que en realidad yo hacía era traducir al español actual lo que ahí decía. Y mucha gente se acercaba y me decía, "Oh, gracias, ahora me quedó clarito". Pero yo no hacía nada más que explicar qué significaba esta palabra en el español actual. ¿Y saben qué es lo más hermoso que tenemos ahora hoy día? Usted puede comparar las versiones. Piense, cuando esto se inicia en la Reforma, con Lutero, ¿recuerda el año pasado que hablamos tanto de Lutero? Lutero dice, no puede ser que la palabra esté solamente en latín en aquella época. ¿Cuántos de aquí saben latín? Quizás María Angélica podría ir levantar la mano, ¿no? Estaríamos hablando de menos del 1% de esta iglesia sabe latín o sabe hebreo y griego. Entonces imagínense, si usted quiere tener un acercamiento directo, váyase al hebreo y al griego y al latín. La realidad es que muchos de nosotros no tenemos tiempo para aprender esas lenguas, entonces agradecemos que estén en nuestro idioma. Y bueno, lo que hace Lutero es decir, vamos a pasar la Biblia, que está en latín, la vamos a pasar al lenguaje que habla la gente, al alemán en ese momento, al alemán vulgar, por así decirlo, el que se hablaba en las calles. Y para la gente eso fue tremendo, porque ya no tenía que esperar que alguien le tradujera la Biblia para que la entendiese. Y de la misma manera hoy las nuevas versiones que existen de la Biblia son para acercarnos al texto bíblico. No hay ninguna Biblia, ninguna traducción que venga directo del original. Todos son de los manuscritos que se han mantenido. Y fíjense, ese es un desafío para nuestra fe. Pero es importante reconocer que aún en las traducciones pueden haber errores. Pero lo importante es esto, contamos con la capacidad de buscar distintas versiones y compararlos. ¿Y sabe qué es lo más genial de esto? Que el Espíritu Santo que vive en usted es quien le puede ayudar a interpretar la Escritura. ¿Y sabe? Lo más importante, no solamente interpretar, sino que a ponerlo en práctica, porque ahí está el desafío, ¿no? Podemos ser muy cabezones y saber mucho, pero si no practicamos lo que leemos, lo que estamos entendiendo, no sirve de nada. Entonces, queridos hermanos y hermanas, si usted es de la facción Reina Valera 60, amén, bienvenido. Si usted es de la facción NBI, traducción lenguaje actual y otras, bienvenido. Agarren todas las versiones, léanlas, estúdienlas, que el Espíritu Santo les revele cosas y lo más importante, póngalas en práctica. ¿Ok? Así que no se ponga nervioso si es que hoy día yo le estoy trayendo dos versiones quizás herejes para ustedes, Nueva Versión Internacional y lenguaje actual. Disfrútela y si tiene su Reina Valera 60, compárela y que el Señor le hable. Bien, vamos entonces ahora a la prédica propiamente tal. Voy a leer justamente las dos versiones que ustedes tienen ahí. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros.
Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Y leo ahora lo mismo en la traducción lenguaje actual. No seamos orgullosos ni provoquemos el enojo y la envidia en los demás por creernos mejores que ellos. Hermanos, ustedes son guiados por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, si descubren que alguien ha pecado, deben corregirlo con buenas palabras. Pero tengan cuidado de no ser tentados a hacer lo malo. Cuando tengan dificultades, ayúdense unos a otros. Esa es la manera de obedecer la ley de Cristo. Si alguien se cree importante, cuando en realidad no lo es, se está engañando a sí mismo. Cada uno debe examinar su propia conducta. Si es buena, podrá sentirse satisfecho con sus acciones, pero no debe compararse con los demás. Cada uno es responsable ante Dios de su propia conducta. Una forma muy práctica de andar en el Espíritu, ¿no? ¿Cómo vivir en medio de una comunidad de pecadores? Porque esa es la realidad. La comunidad de encuentro con Cristo, Plaza Egaña, Ñuñoa, es una comunidad de pecadores. Si tú no eres pecador, quizás te conviene buscar otra comunidad donde no hayan pecadores, pero en general todos aquí somos pecadores. Y hemos reconocido que la gracia de Dios nos permite, a través de su Hijo Jesús, tener una relación con Él. Pero recién vimos, la semana pasada estuvimos viendo esto de las obras de la naturaleza pecaminosa y por otro lado el fruto del Espíritu. ¿Recuerdan eso? Las obras de la naturaleza pecaminosa, todas aquellas cosas, pecados que generalmente hacemos o con los que nos encontramos. Y por otro lado, el fruto del Espíritu, donde está partiendo por el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No sé si lo comentaron, pero justamente lo que estamos viendo en Aromas con las mujeres, hemos ido trabajando cada una de las características del fruto del Espíritu Santo durante este año. Y entonces, ¿cómo sobrevivimos en una comunidad de pecadores? Cuando tú miras al que está a tu lado y tú dices, ¿y esto es lo que tengo a mi lado? Si yo sé cómo se comporta cuando no está aquí en la iglesia. Yo sé cómo es con su familia. Peor, yo sé cómo es en la casa. Hay más terrible, ¿no? Pero ¿cómo vivimos entonces en medio de esta comunidad? Y fíjense este concepto de andar en el Espíritu, que para mí es maravilloso porque puede por un lado sonar muy etéreo, ¿no? Andar en el Espíritu, ¿qué significa eso? ¿Andamos flotando por el mundo? No, andar en el Espíritu significa ser guiados por el Espíritu Santo para hacer lo que debemos hacer en el momento oportuno. Pero esto suena muy lindo, pero hay una base que va bajo toda esta construcción, que es justamente lo que dice Gálatas 5:24, que es esa ley. Los que son de Cristo Jesús
han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo Jesús han crucificado sus pasiones, la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Cuando queremos andar en el Espíritu, no significa necesariamente que no pequemos. El pecado está presente en nuestras vidas, lamentablemente. Pero significa que yo decido poner en la cruz, negarme a mí mismo toda mi naturaleza pecaminosa. Que lo que yo quiero hacer, yo lo crucifico con mis deseos y mis pasiones para poder ser realmente guiada por el Espíritu Santo. Y la mayor evidencia de esto es justamente esta primera característica del fruto del Espíritu Santo, que es el amor. El amor cubre multitud de pecados, ¿no? Pero finalmente, ¿qué pasa cuando nos enfrentamos con alguien que ha pecado evidentemente en nuestra comunidad? Y me encanta cómo lo enfrenta aquí Pablo, porque él dice cómo no deben tratarse los cristianos entre sí. Y solo para poner el contexto de las versiones, es que puse estas palabras en griego. No pretendo hacer una clase de griego en este momento, pero tenemos estas 3 palabras que nos animan a pensar cómo deberíamos comportarnos. Primero, tenemos esta palabra maravillosa que es kenodoxos, que significa una opinión hueca sobre uno mismo, ¿no? Pablo ha dicho, no dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y envidiarnos. Entonces, esta vanidad, Pablo utiliza justamente esta palabra, kenodoxos. Fíjense que la palabra viene de este concepto de tener un vaso que no tiene nada. Cuando tú tienes sed y ves un vaso, lo que quieres es que tenga algo para refrescarte, ¿no? En este caso es un vaso que está vacío, no tiene absolutamente nada. Y entonces la vanagloria, la vanidad, quiere decir eso. Yo me creo muy importante, ¿no? Pero en realidad estoy vacío, no tengo nada. Y eso es justamente lo que Pablo nos está diciendo. No dejemos que esta vanagloria, que esta vanidad nos lleve a pensar qué cosas o a hacer qué cosas. Por un lado, este concepto del procaleo, que significa, que es la traducción que se ha hecho de irritarnos. ¿Sabe qué significa procaleo? Significa buscar pelea. ¿Ha encontrado esa gente que como digan algo para oponerme? ¿Tá? Entonces, como que andan buscando ahí, ¿qué te puede llevar la contraria? Uy, hay gente que tiene un don en ese sentido. Pero bueno, como que anda buscando, ¿no? E irrita a la gente. Esa es la realidad. Entonces, anda buscando pelea cada vez. Y desafiar a alguien a un combate es como típico en el fútbol, ¿no? Eso pasa y me han contado unas historias al respecto cuando, pues vamos a jugar a la pelota, y la otra persona que integró una selección en su país de origen dice, no, yo prefiero no jugar, yo mejor los miro. No, pues dice el otro, pues vamos a jugar a la pelota. No, en serio, yo estoy bien, yo prefiero mirarlo. Pues ¿acaso eres cobarde? ¿Acaso no sabes jugar a la pelota? Y entonces el otro dice, ok, está bien. Y se va a jugar a la pelota y resulta que dejan vergüenza a todos los otros que lo estaban irritando porque el tipo era de una selección en su país de origen. Entonces a veces nos pasa eso, que buscamos irritar a la gente, y justamente es lo que no deberíamos hacer en una comunidad cristiana. Así que ojos para los que tienen el don de irritar a otros, guárdelo por favor, bájelo. Y entonces si esta vanidad, nos lleva a irritarnos,
También puede llevarnos a envidiar a los otros. ¿Se da cuenta? Esta palabra toneo es envidiar, estar celoso. Y ahí viene esta dinámica de los sentimientos de superioridad por un lado y los sentimientos de inferioridad. ¿Saben que justamente estos sentimientos o estos complejos de inferioridad y superioridad provienen solo de nuestra inseguridad? Por un lado, los que se sienten superiores siempre quieren ganar. ¿Se han dado cuenta de eso? Es como, no sé, alguien dice, oh, yo me compré un televisor de 30 pulgadas y salta el otro con sentimiento de superioridad. Ah, pero yo tengo uno de 50. Entonces tú vas y cuentas, oh, es que mi hijo bailó tan lindo en el colegio el otro día. Ah, sí, pero es que mi hijo está en el ballet municipal de la comuna. Y es como que todo lo que tú dices, el otro como que siempre intenta ganarte. ¿Les ha tocado alguna vez? ¿Han conocido a alguien así? Bueno, tanto que decir, ¿no? Pero esa gente lo único que quiere es saber en qué posición estás tú para ponerte la pata encima y mostrar que él es más grande, que él tiene más, que sabe más, que... Y entonces increíblemente uno como que se empieza a alejar de esa gente, ¿no? Así como, bien, anda a ganarle a otro nomás. Y por otro lado, está la gente con sentimientos de inferioridad, que es lo que siempre dice, ay, yo jamás podría hacer eso, yo jamás podría bailar en el acto del colegio, es que bailo tan mal, es que soy tan pobre, es que soy tan feo, es que soy... Todo el resto del mundo le gana siempre. Entonces pongan a uno con sentimiento de superioridad y con sentimiento de inferioridad juntos. Uy, Señor, eso es demoníaco casi. Pero se dan cuenta, esas son dos posiciones erradas. Por un lado te lleva a irritar a la gente y por el otro lado te lleva a envidiarla. No podemos vivir así dentro de nuestra comunidad. La humildad justamente no es pensar menos de ti, sino que pensar menos en ti. No es la idea que tú te sientas tan grande que puedes pisotear a cualquiera, ni que te sientas tan poca cosa que pienses que cualquiera te puede pisotear. La idea es tener nuestro justo valor en que somos tan importantes que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Pero por otro lado, somos pecadores que no mereceríamos nada de parte de Dios. Entonces, teniendo esas dos cosas en balance, es que podemos llegar a estar en un ambiente propicio para ser parte de la comunidad. ¿Dónde estás tú? ¿Cuál es tu tendencia? ¿Tiendes a tener sentimientos de superioridad o sentimientos de inferioridad? Todos tenemos tendencias. A veces en nuestra familia tenemos tendencia a la superioridad, pero en el trabajo tendemos a la inferioridad. ¿Cuál es la tuya? ¿Dónde estás? Procura, en ambos casos, buscar el equilibrio dado por que tu identidad y tu valor está dado por Dios. No por nada de lo que tengas o nada de lo que te falte, sino por lo que Dios te ha dado y por cuanto Él te ama. No lo olviden. ¿Cómo sí deberían tratarse los cristianos entre sí? Y fíjense, aquí voy a lo que sigue diciendo Pablo en el capítulo 6. En cuanto a... Voy a saltarme un poquito el versículo 1 todavía y me voy a ir al versículo 2 donde dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Esto es muy interesante también en la comunidad de la iglesia. Por un lado tenemos estos cristianos estoicos, ¿no? Yo tengo un gran amigo mío que lo quiero muchísimo, pero él es parte de estos cristianos estoicos. Lleva su carga y no le dice nada a nadie.
Está enfermo en el hospital, mutis. No molesta a nadie, porque él solo se relaciona con el Señor, ¿no? Entonces no dice nada, no molesta a nadie, porque ¿para qué ser una carga para el otro? Pero aquí está diciendo que la idea es que podamos llevarnos las cargas unos con otros. Entonces, ¿qué significa eso? Cuando estoy enfermo, por ejemplo, que es la típica carga que podemos enfrentar, ¿por qué no contarle a otro? No andar llorando tus penas cada 2 pasos, ¿no? Pero sí abriendo la posibilidad que otro te ayude, que otro te acompañe, que por último ore por ti. Algo tan simple y sencillo, pero poder compartir las cargas. Recuerdo hace algunos años me quebré el calcáneo y mi vida se derrumbó, porque era muy terrible estar coja, ¿no? No sé si alguno recuerda esa época, yo sí la recuerdo claramente. Y para mí fue tan increíble que hubo una hermana acá en la iglesia que me dijo que incluso si yo necesitaba ayuda para hacer el aseo en mi casa, ella se ofrecía a ayudarme a hacer eso. Y yo me emocioné mucho porque mis amigos se ofrecieron, me ayudaron, muchas formas, pero nadie se había ofrecido a ayudarme a hacer el aseo. Y entonces yo dije, wow, esta mujer está dispuesta a algo tan a veces menospreciado como hacer el aseo en una casa, y ella está dispuesta a ayudarme a sobrellevar estas cargas. Gracias a Dios mi marido ahí me ayudó, así que no fue necesario que ella fuera, pero fue increíble para mí que ella se ofreciera hasta ese nivel de ayudarnos. Por otro lado están los cristianos llaneros solitarios, que yo les digo, ¿no? Ellos también se ponen lo mismo, tienen sus cargas y solo con Dios. Solo con Dios. No, yo oro en la mañana, estoy ahí arrodillado, le entrego al Señor todas mis cargas y listo, voy a la vida. Pero a veces necesitamos compartir nuestras cargas. Necesitamos compartir, pedir oración, por ejemplo, que alguien ore por nosotros. Necesitamos que alguien a veces simplemente nos abrace. O recuerdo también en otro momento en que Jorge estuvo enfermo en la clínica y unos amigos fueron y nos invitaron a comer después de haber estado con él. Y eso fue tan lindo, mi hija todavía lo recuerda y ella le pareció tan increíble que estos amigos nos hayan invitado a comer así como así. Entonces fue un pequeño detalle y no quiero seguir diciendo porque hemos recibido distintas ayudas para llevar nuestras cargas en esta iglesia que a mí me hacen sentir parte de esta comunidad. Independiente de estar predicando aquí adelante, ¿no? Eso es un extra. Pero el sentirme parte de esta comunidad está desde las cosas más pequeñas, en que una amiga me trae a mi hija desde el colegio, que alguien te presta algo que necesitas para hacer tus cosas, hasta gente que ora y que te sostiene en oración para que tú puedas hacer tu trabajo. Eso es ser comunidad. Eso es llevarse las cargas unos a otros. Y yo no sé si ustedes recuerdan la historia de Caín y Abel. Eso está en Génesis, ¿no? Caín y Abel, hijos de Adán y Eva, ambos presentaron una ofrenda al Señor. El Señor se agrada con la ofrenda de Abel y Caín siente tanta envidia que mata a su hermano. Y cuando Dios le pregunta a Caín por su hermano, él le dice, ¿soy acaso guarda de mi hermano? ¿Soy el vigilante de mi hermano? ¿Qué tengo que ver con él? Y pensemos que según el texto habían un par de personitas nomás en ese momento. Pero él dice, ¿soy yo acaso guardián? ¿Soy guarda de mi hermano? Y fíjense, en nuestra sociedad individualista a veces nos pasa eso. Y eso también se transfiere a la iglesia. Yo vengo el domingo acá, alabo, escucho la palabra y me voy.
No me interesa qué le pase a los demás. Ah, estás con problemas económicos, qué pena, y me voy. Ah, estás con problemas en tu matrimonio, ay, eso es puro lío, mejor corrámonos, él está con problemas. Yo me sentiría muy triste de saber que eso ocurre en nuestra iglesia. No queremos tener cristianos llaneros solitarios aquí. Queremos que todos sean parte de una comunidad. Y por eso es que insistimos mucho que sean parte de un grupo pequeño. Por eso insistimos mucho en que puedan venir a otras actividades para que conozcan a más personas y para que puedan transformarse en parte de esta comunidad. El domingo pasado estuve en una iglesita muy pequeñita en Uruguay, compartiendo también la palabra, y fue tan genial porque quizás eran 20, 25 personas. Terminó la reunión y había, mate, obviamente, té y quequitos, facturitas allá. Y la gente se quedó y conversaban y todos estaban planeando las próximas juntas que iban a tener. Y era tan lindo porque obviamente era una iglesia de 20 personas. Esta iglesia, como es más grande, bueno, si usted está por primera vez, en general viene más gente a la iglesia, pero hoy día por ser fiestas patrias ya no hay tanta. Pero en ese caso, usted tiene que buscar dónde puede encontrar un grupo de pertenencia. No viva su vida como cristiano como un llanero solitario. No es lo que la Biblia, en cualquiera de sus versiones, nos enseña. En todas las versiones, la palabra del Señor nos insta a ser parte de la comunidad. Y créame, cuando el Señor venga a buscarnos, usted no va a poder decir, ¿me da un espacio separado para alabar al Señor? Sino que ahí va a estar con todos mezclados y revueltos, alabando y adorando al Señor. Así que empieza a acostumbrarse ahora. Bien, y bueno, dice Pablo entonces estas tres expresiones equivalentes. Amar al prójimo es igual que ayudarse a llevar las cargas unos a otros. Cuando Jesús habló de amar al prójimo, contó esta historia del buen samaritano, ¿la recuerda? Pasaron distintos personajes al lado de este hombre que había sido asaltado, golpeado, pero justamente fue un samaritano el que se detuvo, lo tomó, lo llevó hasta una posada, un hotelito, dejó dinero y se preocupó de él. Entonces, si tú quieres amar al prójimo, la forma de hacerlo es ayudando a llevar las cargas. No puedes pasar por el lado, no te puedes hacer el leso cuando sabes que alguno de tus hermanos está sufriendo o la está pasando mal. Y ojo, porque el Espíritu Santo en esto no admite chamullo, ¿no? Ustedes pueden engañarnos a nosotros, pero al Espíritu Santo usted no lo puede engañar. Así que si el Espíritu Santo lo mueve a hacer una acción por alguien que está llevando alguna carga y necesita ayuda, hágale caso. Si no, después no es que tenga que hablar conmigo, va a tener que enfrentarse al Señor. Y por otro lado, entonces, amar al prójimo es igual que ayudar a llevarse las cargas, y por otro lado es cumplir la ley. Y ya hemos visto en todo Gálatas este tema de la ley, pero es cumplir la ley de Cristo. La ley de Cristo significaba amar a otros como Él nos ama a nosotros. No se olvide de eso. Y bueno, entonces, ¿cómo compartir las cargas? ¿Qué hacer? Restaurarlo. Esa es la palabra, ¿no? Si alguien, y miren lo que dice acá, parte diciendo Pablo, hermanos y hermanas. Este es un momento que Pablo quiere llamar la atención de ustedes. Hermanos, hermanas. Si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Y la palabra es catartizó, que tiene que ver con esto de que hacían los discípulos cuando estaban pescando, que reparaban sus redes, ¿recuerdan? Entonces es la misma dinámica de la reparación de las redes para que queden ok,
es la misma dinámica para restaurar a una persona. Y de hecho Pablo nos anima a través de lo que el mismo Señor Jesús dijo. Y ahí ustedes tienen la cita de Mateo 18, el versículos 15 al 17. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, el Señor Jesús dice, has ganado a tu hermano. Bien, alguien peca contra ti, anda y habla con él a solas. No tiene que enterarse todo el mundo. Vas a ganar a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a 1 o 2 más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Es interesante porque ya el Señor Jesucristo nos dejaba nociones de cómo resolver nuestros conflictos, pero partir hablando con nuestros hermanos directamente. Mateo, está en tu hojita adentro, dice Mateo 18 del 15 al 17. Y fíjense, quería mostrarles esta imagen, no sé si ustedes recuerdan, si David me muestra la primera. ¿Recuerdan esa pintura? Fue muy famosa. Se llama Ecce Homo. Y esta fue una pintura que necesitaba ser restaurada. De hecho, es la misma palabra. Y entonces vino una persona muy dispuesta, muy entusiasta, e intentó restaurarla y quedó así. ¿Recuerdan? Esto creo que pasó en España, ¿no? Fue noticia porque era como, ¿cómo hacen eso? ¿Cómo dejan que esta persona, que evidentemente no sabía, haya puesto manos en esa pintura de hace muchos años atrás? Y justamente esto tiene que ver con cómo queremos restaurar a alguien. Una opción es querer restaurar a alguien a nuestra imagen y semejanza. Entonces yo, que soy tan buena cristiana, que llevo tantos años en el Evangelio, que utilizo esta determinada versión de la Biblia, voy a restaurar a mi hermano o mi hermana. A veces voy a intentar hacerlo a como yo soy. Y fíjense, no es eso lo que el Señor quiere. Lo que el Señor quiere es que podamos restaurar a la persona de acuerdo a la forma que Él quiere. Y eso es muy diferente, porque a veces puede incluso hacer que la persona tome decisiones que nosotros no necesariamente estaríamos de acuerdo, pero de pronto hay situaciones en que el Espíritu Santo también te dirige de una determinada forma. Entonces, la restauración que debemos hacer de las personas tiene que ser que quede lo más cercano a la imagen de Jesucristo y no a un débil monigote que tiene un aire, pero no, definitivamente no. Incluso yo, que soy negada para el arte, podría quizá haber hecho algo un poquito mejor, pero bueno. Pero ¿cómo vamos a restaurar a la gente? Tenemos que hacerlo a la imagen de Dios, no a lo que yo creo. ¿Y cómo hacemos esto? Gracias, David. Porque ¿quién debe hacer esto? Bueno, obviamente deben ser cristianos espirituales, guiados por el Espíritu Santo, que andan en el Espíritu, que tienen el fruto del Espíritu. Y entonces usted podría decir, qué buena, esa labor no es mía, no soy cristiano espiritual. Pero ¿se da cuenta de lo absurdo de esto? No puede ser un cristiano no espiritual. Debe ser un cristiano espiritual, que sea guiado por el Espíritu Santo, que andes en el Espíritu, que tengas el fruto del Espíritu. No te puedes alejar de eso. Debes ser un cristiano espiritual siempre, todos. Por ende, todos podríamos restaurar a quien ha pecado. ¿Y cómo?
como dice ahí, prautes, con un espíritu humilde. Y aquí Pablo justamente hace la conexión con esta característica del fruto del espíritu, que es la humildad. Con un espíritu humilde, porque tienes que hacerlo con cuidado. No sea que por estar restaurando a alguien, tú mismo seas tentado y tú mismo peques. Tu conciencia de tu propia debilidad, de que quizás en algún momento tú puedes estar restaurando, pero quizás en otro también puede ser y debe ser restaurado. Bien, para pensar entonces en este pasaje, ¿cómo se expresa mi espiritualidad en el día a día? ¿Cuál es mi tendencia? ¿Sentirme superior? ¿Sentirme inferior? ¿Me siento un cristiano espiritual o me siento un cristiano ahí medio reguleque? ¿Cómo vivo mi cristianismo? ¿Cómo vivo mi espiritualidad? Ya lo dije al comienzo, ¿no? Tanto si tu tendencia es sentirte superior o si tu tendencia es sentirte inferior, ambos tienen que ser llevados a la cruz para que lleguemos a este perfecto equilibrio. Y es una tendencia, somos o para un lado o para otro. Así que luchemos contra esas tendencias de superioridad o de inferioridad. Que nuestro andar sea guiado por el Espíritu, que el fruto del Espíritu se pueda mostrar en todo momento. Por otro lado, ¿cómo nos hemos comportado con aquellos que han pecado? ¿Hemos sido agentes de restauración o de juicio? A veces en las iglesias que son más pequeñas, cuando alguno de los miembros, de las personas de esta iglesia pecan evidentemente, ¿no? Porque todos pecamos, pero pecan evidentemente, la gente en vez de restaurar, lo que hace es aplicar el juicio. Y llega toda la carga hasta esta persona, que probablemente puede estar arrepentida, pero es tanto el peso del juicio que recibe de la iglesia que prefiere irse. A veces encuentran otra iglesia, otras veces se alejan de la comunidad, porque es tan difícil soportar el juicio de los hermanos que están a tu lado. Yo realmente espero que como comunidad de encuentro con Cristo podamos ser siempre agentes de restauración y no de juicio. El juicio le corresponde a Dios, porque ninguno de nosotros puede tener cara de sentirse superior frente al otro, sobre todo al que ha pecado. Todos hemos sido tomados desde lo más hondo del pecado y hemos sido restaurados por el Señor. Así que recuerde eso antes de enjuiciar a quien ha pecado. Por el contrario, busque restaurarlo. Y por otro lado, ¿cómo se han comportado con nosotros cuando hemos pecado? Pienso y creo que hay algunas personas aquí en nuestra iglesia que han justamente llegado de otras comunidades, porque justamente en esas comunidades recibieron el juicio y ellos buscaban restauración, o ustedes buscan restauración. Y créanme que nuestro anhelo es poder restaurar, siempre. Creemos que es lo que Dios hace con nosotros. Pero también te pregunto, ¿necesitas quizás perdonar a alguien por la forma en que te trató? ¿Necesitas perdonar a aquellos que te enjuiciaron, que te expusieron? Si necesitas hacerlo, por favor, no esperes más. Perdona a aquellas personas. Libera tu corazón de aquella carga. Porque si estás aquí, probablemente Dios te ha traído aquí para que puedas ser restaurado. Y nuestro anhelo es que si tenías una comunidad hermosa y sucedió esta situación,
tú eventualmente incluso puedas volver a tu comunidad, pero de una manera restaurada, que traiga la gloria a Dios. ¿Ok? Y bueno, finalmente, ¿cómo respondemos a la pregunta, ¿dónde está tu hermano? Si Dios te preguntara hoy día, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué responderías? Y no me estoy necesariamente refiriendo a tus hermanos biológicos, ¿no? Sino que de la gente de aquí de la iglesia, gente que quizás tú sabes que está fuera, que por alguna situación ha salido de aquí, o que está enferma, o que le está sucediendo algo. ¿Cómo responderías tú a la pregunta, ¿dónde está tu hermano? ¿Vas a decirle a Dios, no es asunto mío? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿O vas a responder a este mover del Espíritu Santo diciendo, Señor, heme aquí, envíame a mí? Yo estoy dispuesto a apoyar para restaurar a mi hermano o a mi hermana. Quiero invitarlos a ponerse de pie. Y justamente ya para ir terminando este tiempo, ahí les puse una frase que creo que debería ser una consigna de vida para todos nosotros en la iglesia. Dice, como Dios te ha creado a su propia imagen y Cristo murió por ti, es mi privilegio y mi placer servirte. Sale en la parte de atrás de sus hojitas. Entonces voy a invitarle a que puedan decirse esta frase unos a otros por ahí, a una o dos personas. Dígale, como Dios te ha creado a su propia imagen y Cristo murió por ti, es mi privilegio y mi placer servirte. Pueden decírselo. Entonces, hermanos y hermanas, como Dios los ha creado a su propia imagen y Cristo murió por ustedes, es mi privilegio, es nuestro privilegio y nuestro placer servirles. Que esa sea nuestra consigna para esta semana de disfrute, de estar con la familia, con los amigos. Sirvamos a los demás porque hemos sido creados a imagen de Dios y porque Cristo murió por nosotros. Que el Señor nos bendiga. Amén.